Si tienes claro que tus presentaciones son mejorables, pero no sabes muy bien cómo hacerlo, este vídeo es para ti. He recopilado 5 de las dudas más comunes, he aportado 5 respuestas con 5 ejemplos y todo ello para ayudarte a construir presentaciones de 10. Empezamos. ¿Qué plantilla utilizo? La respuesta corta, ninguna, sobre todo si estás empezando. Es verdad que los programas como Canva, como PowerPoint, como Keynote nos intentan ayudar a darle un toque profesional a nuestras diapositivas con estas plantillas de diseño. Sin embargo, mi recomendación es que la mejor plantilla que puedes utilizar es ninguna, es una en blanco o cualquier otro fondo liso. ¿Y sabes por qué? Porque las plantillas suelen traer muchos elementos de adornos que te terminan entorpeciendo más que ayudar. Mira, por ejemplo, esta plantilla. ¿Cuánto espacio hay para los adornos y cuánto para los elementos relevantes? ¿Y este motivo del fondo? ¿Con qué tema o con qué estilo puede tener relación? Al final te va a costar más trabajo casar lo que tienes dentro de esta plantilla que empezar con un fondo liso que te permite expresar de forma legible lo que tienes que contar. Y además hay otra razón. Cuando usamos una se ve claramente que hemos tirado de algo prefabricado y que no hemos creado nada nosotros en ese momento. Sobre todo con las de PowerPoint o las de Keynote que no tienen tanta variedad de modelos y al final las reconocemos. Además, si presentas junto con otros ponentes, corres el riesgo de que varias personas estén utilizando la misma presentación. Mira aquí, sacadas de SlideShares, todas las presentaciones que hay con la misma plantilla. Fíjate ahora si quitamos la plantilla y trabajamos sobre una diapositiva en blanco. En la primera presentación ocupa más espacio el adorno lateral que algunas de las fotos que deberían tener todo el protagonismo. En la de después, sin embargo, al dejar todo despejado, el foco se pone en las imágenes y en el poco texto de la diapositiva. Con diferentes variaciones de la disposición de la imagen se logra mantener la creatividad de los elementos. ¿Qué fuentes elijo? Respuesta corta. Las que cumplan con las 2 reglas de oro, legibilidad y coherencia. Legibilidad. Antes que bonita u original, la fuente debe ser fácil de leer. Parece que sobra decirlo, pero por lo que se ve, no es así, te lo aseguro. Además, debemos pensar que no es lo mismo la resolución de una pantalla que la de un libro impreso. Por eso es indispensable asegurar la legibilidad de la imagen proyectada. Además, desde la fila 20 por lo menos, es necesario que tengamos un tamaño considerable y debemos seleccionar las mejores fuentes para que sean legibles en una resolución menor como es la de un proyector. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues las que están claramente delimitadas, las que no tienen adornos ni rabitos, o dicho de forma más adecuada, sin serifa, sans serif. ¿Te suena esto? Estos son algunos ejemplos de fuentes sin serifa. Aquí vemos la diferencia. Después, por muy legible que sea una fuente, si su estilo no se corresponde con el del tema y el contexto, tendremos una presentación con una falta de consistencia y eso entorpecerá el mensaje. Como si fueras a hablar sobre un proyecto de inversiones disfrazado de payaso o de vestido de ropa de playa. La fuente debe reflejar el tono de tu presentación, al igual que tú con tu voz y con tu imagen y con tus gestos. ¿A que no tendría sentido hacer una presentación sobre la pobreza en el mundo usando una fuente como esta? Y hablando de fuentes poco coherentes, esta se lleva la palma. Comic Sans nació como fuente destinada a un público infantil, pero terminó siendo la protagonista de presentaciones, textos, hasta documentos oficiales. Todo por no usar la aburrida Times New Roman en aquel momento. Precisamente por haberse usado tanto y de forma tan incoherente ha pasado a ser una de las fuentes más rechazadas por los diseñadores y gente con algo de conocimiento en presentaciones efectivas. Así que no la uses. ¿Y cuántos tipos de fuente pongo en una misma presentación? Combinar fuentes es una muy buena idea para generar contraste y con ello aumentar la claridad, llamando la atención sobre lo importante. Ahora bien, no vale cualquier combinación. La similitud en estilo y las diferencias en peso e impacto tiene que estar compensado. Por eso, si estás empezando, yo te doy 2 consejos. Usa 2 fuentes, máximo 3 en una presentación. Y segundo, ayúdate de la combinación de fuentes de una misma familia. Por ejemplo, Gill Sans Bold y Gill Sans Light, o el Betica negrita y el Betica fina. Así vas a tiro hecho. Aquí tenemos un ejemplo de cómo cambia una diapositiva cambiando la fuente. En el ejemplo delante se ve que la letra tiene adornos innecesarios que dificultan su legibilidad.
Además, ese estilo que tiene antiguo, casi de ficción, no es consistente con el objetivo informativo y el tema profesional de la presentación. 3. ¿Cuántas diapositivas pongo? Respuesta corta. No hay relación directa necesaria entre el número de diapositivas y la duración o agilidad de una presentación. Esta es otra pregunta que suelen hacer mucho en los cursos y también una instrucción que he escuchado a veces como que dan a una persona, no tiene que ser una presentación de X diapositivas y es algo que sinceramente no le veo sentido. El número de diapositivas no tiene relación directa con la duración de la presentación. Esta tiene que ver más bien con cuánto tiempo pasas en cada diapositiva y la cantidad de información que ésta contiene. De hecho, hagamos una prueba. ¿Cuántas diapositivas hay aquí? ¿Tenemos 2? ¿O ves que tengo solo una diapositiva? Si yo quisiera tenerme el trabajo de hacerlo, puedo hacer hasta toda una presentación con una diapositiva, solamente con animaciones de aparecer y desaparecer. Así que por este motivo, primero, no tiene relevancia el número de diapositivas. Además, una presentación puede tener más de 100 diapositivas y ser muy ágil y dinámica. Si no te lo crees, te pongo el link a esta charla TED de Seth Godin. Tiene muchísimas diapositivas de todo tipo, solo imágenes, solo texto, esquemas, vídeo, etc. Y como puedes comprobar si ves la presentación, esto no impide que sea amena, entretenida, breve, porque la narración es lo que cuenta y la relevancia de cada diapositiva con respecto al mensaje global. Solo hay un modelo que indica número de diapositivas al que si acaso sí le veo sentido y es el Pechakucha. No sé si lo conoces. Es un formato de presentaciones que nació en Japón en 2003. La diferencia es que este modelo no solo dice un número de diapositivas, dice una duración por diapositiva. Es un formato 20 por 20. Cada presentador se le permite usar 20 diapositivas que pasan automáticamente cada 20 segundos. En total son presentaciones ágiles de 6 minutos y 40 segundos con las que se logran exposiciones cortas que mantienen un nivel de interés alto. Y en el caso de las palabras hay un número recomendado, el mínimo imprescindible. También hay diferentes reglas y sugerencias de las que no soy muy fan, de nuevo, porque establecen normas fijas que no siempre aplican, pero bueno, nos puede valer como guía inicial. Por ejemplo, hay una regla 10-20-30 de Gai Kawasaki. Presentaciones de 10 diapositivas en no más de 20 minutos y usando una fuente de 30 puntos como mínimo. Dicho esto, ¿yo qué te respondo? Que pongas el texto mínimo necesario que ayude a recordar tus palabras, no que te ayude a ti a leer el contenido de la diapositiva. Algo que hemos hecho todos, no pasa nada, somos humanos, pero que entorpece una presentación y crea ese momento karaoke, en el que estoy mirando la diapositiva, leyendo lo que pone como si fuera la letra de una canción. Esto, además de no ser profesional, estará creando molestias a tu audiencia, que tendrá que estar decidiendo si mirarte, si mirar el texto, si leer, y tendrá un cacao en la cabeza que será bastante incómodo. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de un incómodo momento karaoke. Piénsalo bien, todo este texto, ¿a quién ayuda? Extrae mejor un titular que resuma la idea clave y el resto del texto pásalo a notas y así lo tendrás disponible igualmente. De hecho, con el texto de tu discurso en el apartado de notas, puedes crear fácilmente un guión de tu presentación. Un PDF que te servirá como guión impreso o digital en una tablet para ensayar o también como apuntes de tu presentación para los participantes. También te puede servir para la vista moderador, donde puedes ver tanto la diapositiva que viene como esas notas con ese texto que tenías de cada diapositiva. 4. ¿Qué transiciones y animaciones uso para que mi presentación quede dinámica? Respuesta corta. Las animaciones ayudan, pero no son lo esencial. Quien de verdad debe animar eres tú al presentar tus diapositivas. Hay un gusto especial por las animaciones y las presentaciones así tipo Prezi, no sé si porque nos recuerdan al cine o porque es como muy vistoso y entonces parece que buscamos esos efectos especiales, esos cambios de planos y por eso, no sé, como que nos preguntamos mucho cómo usarlos. ¿Me estás diciendo, Penélope, que se recomienda no usarlo? Por supuesto, no hay un no rotundo, porque todo, dependiendo del momento y del contexto, puede tener su sentido. Consejos prácticos que te doy. No uses
transiciones de manera global en cada diapositiva de la presentación. Yo he visto estos efectos en algunas plantillas y es que al final solo entorpece y no ayuda a que sea dinámico, porque si todo debe ser dinámico, nada es dinámico. Hazlo de manera seleccionada y con un propósito. Escoge transiciones que guarden relación con la idea y el efecto que quieres comunicar. La transición morph, transición zoom, transición de barrido, pueden tener muchísimo sentido con lo que estás contando. Solo tienes que usarlo magistralmente. De hecho, te voy a dejar el link a un vídeo en el que te hablo del poder que tienen las animaciones y transiciones bien usadas y te doy muchos consejos para que puedas darle el toque maestro a tus presentaciones, siempre de forma consciente. Las animaciones, estas sí son necesarias para poder guiar tu discurso. Por ejemplo, cuando tienes muchos puntos de los que vas a hablar uno a uno, o cuando lanzas una pregunta a la audiencia y no tiene sentido que aparezca directamente la respuesta en pantalla. Eso sí, utiliza animaciones sencillas como aparecer, zoom, disolver. Huye de las animaciones tipo saltos, volteretas, rebotes, que estas marean más que ayudan. 5. ¿Cómo hago para que la diapositiva no me quede sosa? Respuesta corta. Las diapositivas no tienen que estar decoradas ni ser bonitas, tienen que ser útiles. No lo incluyo porque sí, sino que de verdad que lo escucho a menudo en los cursos, esta pregunta. Querer hacer algo visualmente atractivo es comprensible, de hecho es lo bueno. Lo malo es cuando esto va por encima de la funcionalidad y cuando asociamos recargado a atractivo. Esta preocupación por no dejar espacios sin llenar puede venir de lo que se conoce como horror vacui. Miedo al vacío. Es una corriente de arte y de decoración que defendía el cuanto más, mejor. Proviene de un pensamiento de escasez y por ello algo vacío era algo malo. Por suerte eso ha ido cambiando y al superarse esa escasez también ha evolucionado la forma de decorar y lo que un estilo y otro transmiten. Si en su día lo rococó y lo recargado eran signo de opulencia y estatus, a día de hoy es más bien lo contrario. Mira si no estas dos fotos. ¿Qué te transmiten? Las investigaciones recientes sobre cómo se percibe el horror vacui sugieren una relación general inversa entre este y la percepción del valor. O sea, a más recargado, menos valor percibimos. Esto es importante de cara a tu presentación. Eso que a lo mejor llamamos soso, realmente puede ser sobrio y de buen gusto, y encima va a ser percibido por los demás como tal. Y aquí tienes un ejemplo. También eso que llamamos soso puede ser claridad en el mensaje y facilidad a la hora de procesar y recordar una información. Y aquí tenemos un ejemplo de cambio. En el ejemplo de antes se aprecian numerosos elementos innecesarios que solo recargan la diapositiva. El reflejo del texto, el peso, está todo en negrita, el sombreado del título, los recuadros de los dos bloques de texto, además del de la diapositiva. En la de después se han eliminado estos adornos, se ha simplificado el texto, se ha destacado la información central y se le ha dado protagonismo a la imagen con tonos suaves además para transmitir serenidad. A veces es un trabajo más de depurar nuestras diapositivas que de decorar. Y de hecho también tengo otro vídeo en el que te doy un método concreto, ayudado por ChatGPT además, para que así rápidamente le des un toque muy exclusivo y muy claro y profesional a tus diapositivas. Y hasta aquí estas 5 respuestas a 5 preguntas con las que podrás hacer presentaciones de 10. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado. También espero que aunque me odies un poquito si tienes que rehacer algunas de las diapositivas actuales, el trabajo valga la pena y sobre todo que te traiga mucho disfrute a ti y a tu audiencia. Hasta el próximo vídeo.